Durante casi 2000 años, la Iglesia Católica ha guardado secretos sobre uno de los ritos más misteriosos y temidos. Fenómenos extraños, comportamientos inexplicables y relatos que aún hoy provocan escalofríos. Lejos del sensacionalismo, el exorcismo es, para la Iglesia, una oración solemne, un acto de fe reservado solo a sacerdotes autorizados, capaces de invocar el nombre de Cristo para enfrentar lo que muchos describen como fuerzas demoníacas. A lo largo de la historia, algunos de estos hombres se han convertido en leyendas. Sus casos, sus investigaciones, sus enfrentamientos con lo desconocido han sido registrados en documentos que rara vez han visto la luz. En este video, te presentaré a los personajes más influyentes en el mundo del exorcismo, desde episodios aislados que estremecieron a comunidades enteras hasta ministerios completos dedicados a la liberación espiritual. Martín de Castañega fue un fraile franciscano y escritor español activo durante la primera mitad del siglo XVI. Su figura surge en un contexto histórico marcado por la expansión de la Inquisición española y el clima de sospecha hacia cualquier práctica o creencia considerada herética o supersticiosa. La España de esta época vivía bajo el reinado de Carlos I, en un tiempo en que la unidad religiosa se consideraba un pilar del poder político. En las aldeas y ciudades, el temor al demonio y a las brujas era parte de la vida cotidiana. El desconocimiento médico y científico llevaba a interpretar muchas enfermedades mentales o neurológicas como signos de posesión o maleficio. En este entorno, la acusación del pacto con el diablo podría significar tortura y muerte en la hoguera. En 1529, Martín de Castañega publicó en Logroño su obra más conocida, tratado muy sutil y bien fundado de las supersticiones y hechicerías. En ella abordaba un tema candente, la proliferación de acusaciones de brujería y posesión. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Castañega adoptó una postura más racional y prudente. Sostenía que antes de declarar que una persona estaba poseída, era imprescindible investigar exhaustivamente, considerando causas naturales o psicológicas. Criticaba la credulidad popular y el abuso de supersticiones, señalando que muchas posesiones podían ser el resultado de sugestión colectiva, imitaciones, fraudes o incluso enfermedades no comprendidas por la medicina de esa época. También advertía contra los falsos exorcistas y curanderos que explotaban el miedo para beneficio propio. El Tratado de Castañega se compone de varios capítulos en los que describe con detalle las prácticas supersticiosas comunes en la España rural del siglo XVI. Clasifica diferentes tipos de hechicerías y sortilegios que circulaban en la tradición oral. Expone casos en los que la supuesta posesión era en realidad histeria colectiva, conflictos personales o engaños deliberados. Señala que el verdadero exorcismo debía estar regulado por la Iglesia y no dejarse en manos de aficionados o charlatanes. Su tono es sobrio, evitando el sensacionalismo, aunque reconoce la existencia del demonio, y su influencia enfatiza en la importancia del discernimiento. Este enfoque lo sitúa como una figura atípica en una época en la que la mayoría de textos servían para justificar la represión. La posición crítica de Castañega implicaba riesgos. En el clima inquisitorial, cuestionar la veracidad de un caso de posesión podía interpretarse como una defensa de la brujería o una falta de celo en la lucha contra el mal. Aunque no se tiene registro de que fuera procesado, su postura iba a contracorriente de la mentalidad dominante. No hay evidencia de que practicara exorcismos personalmente. Su papel era el de teórico y observador, contribuyendo a un marco conceptual más equilibrado para el discernimiento de casos. El Tratado de Castañega se cita todavía como uno de los textos más lúcidos de la época sobre supersticiones y hechicerías. Aunque su influencia directa en la praxis del exorcismo fue limitada, dejó una advertencia que sigue siendo válida. Antes de gritar demonio, hay que buscar la verdad en lo humano. Su obra no frenó la persecución inquisitorial, pero introdujo una semilla de racionalidad en medio de la caza de brujas, anticipando en cierta medida
un pensamiento crítico que siglos más tarde acompañaría el análisis médico y psicológico de estos fenómenos. Richard Gallagher, un psiquiatra clínico estadounidense especializado en trastornos de personalidad y un profesor en 2 instituciones de prestigio, Columbia University y el New York Medical College. Su nombre aparece con frecuencia en debates contemporáneos sobre la frontera entre la psiquiatría y lo que la Iglesia Católica identifica como fenómenos sobrenaturales o demoníacos. Su papel no es exactamente el de un exorcista, sino el de perito médico, evaluando a las personas que podían estar bajo influencia de algo más allá de lo clínico. Desde hace más de 25 años, ha colaborado con sacerdotes católicos y líderes religiosos de otras denominaciones para ayudar a distinguir entre enfermedad mental y posesión. Gallagher estudió en Princeton University y se graduó en medicina de la Yale School of Medicine. Se formó en psiquiatría en el Cornell University Medical College. Con esta sólida trayectoria académica, su perfil es el opuesto del sensacionalismo, un hombre acostumbrado a trabajar con evidencia, diagnósticos diferenciales y análisis clínico detallado. En un país como Estados Unidos, donde la religión convive con un fuerte sistema científico y universitario, su presencia en investigaciones de posesión ha sido disruptiva. Para unos un puente entre la fe y la ciencia, para otros un científico que da crédito a creencias medievales. Entre los numerosos casos en los que ha intervenido, el más conocido es el de una mujer identificada como Julia por razones de privacidad. Gallagher fue llamado por un sacerdote para evaluar a la paciente antes de iniciar un exorcismo formal. Durante las sesiones de evaluación, ocurrieron fenómenos que Gallagher, con décadas de experiencia médica, no pudo explicar. La mujer comenzó a hablar latín arcaico y en idiomas que no conocía, respondiendo a preguntas con coherencia gramatical. Describió con precisión eventos y escenas que estaban sucediendo a kilómetros de distancia, incluyendo detalles íntimos de personas presentes en lugares que no podía ver. Fue vista levitando por varios testigos, manteniendo el cuerpo rígido a unos centímetros del suelo. En ciertas ocasiones, al entrar en la habitación, había un olor repentino a azufre y podredumbre que llenaba el aire sin fuente aparente. Gallagher documentó estos eventos con testigos presenciales, incluidos otros médicos y personal religioso, lo que le dio más peso a su relato. Gallagher insiste en que la inmensa mayoría de las personas que cree estar poseída, en realidad, sufre de algún trastorno psicológico, neurológico o psiquiátrico. Sin embargo, estima que un 10% de los casos presenta características imposibles de explicar desde la ciencia actual. En entrevistas ha afirmado: he visto lo que no debería existir, y no lo digo como hombre de fe, sino como médico que analiza los hechos. Su método consiste en realizar una historia clínica detallada, aplicar pruebas psicológicas y entrevistas prolongadas, consultar con el clero sobre la historia espiritual y conductas inusuales, recomendar o no la realización de un exorcismo formal. Gallagher proporciona testimonios médicos que confirman la existencia de casos anómalos. Ha publicado artículos y concedido entrevistas en medios seculares de alto alcance, como The Washington Post y The New York Times. Sirve como referencia para otros médicos que reciben solicitudes similares de evaluación previa a exorcismos. Su aportación no está en la práctica directa del ritual, sino en haber legitimado desde la medicina académica la posibilidad de que un porcentaje mínimo de casos escapa a la explicación científica. Corrado Balducci nació en 1923 en un pequeño pueblo del centro de Italia. Fue sacerdote católico, teólogo, exorcista y diplomático de la Santa Sede. A lo largo de su carrera, se desempeñó como teólogo de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, exorcista oficial de la Diócesis de Roma, miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe y predicador en la Casa Pontificia. Aunque su actividad como exorcista no fue tan mediática como la de Gabriel Amort, Balducci se convirtió en portavoz autorizado del Vaticano en cuestiones relacionadas con demonología, ocultismo y prácticas esotéricas. Este papel era particularmente delicado, ya que en las últimas décadas del siglo XX, el Vaticano evitaba declaraciones públicas sobre exorcismos, temiendo alimentar el sensacionalismo. En la segunda mitad del siglo XX, la Iglesia Católica enfrentó un dilema:
Por un lado, el modernismo y la secularización empujaban a minimizar los discursos sobre demonología. Por otro, el crecimiento de prácticas ocultistas, espiritistas y satánicas en Occidente reavivaba la preocupación pastoral. Balducci emergió como una figura de equilibrio que defendía la existencia y acción real del demonio, pero insistía en que cada caso debía pasar por una evaluación médica y psicológica previa para evitar errores y falsas acusaciones. No era un predicador sensacionalista, hablaba con tono pausado, casi académico, incluso al describir fenómenos aterradores. Balducci aseguró haber sido testigo de fenómenos que en su experiencia no podían atribuirse a enfermedad mental o sugestión. Entre sus descripciones más impactantes, alteraciones físicas imposibles, cuerpos arqueados hacia atrás hasta formar un ángulo cercano a los 180 grados, sin fracturas ni lesiones posteriores, cambios oculares, pupilas que se dilataban anormalmente hasta cubrir casi todo el iris. Los oculares se volvían completamente negros durante la oración. Resistencia física desproporcionada, personas de complexión pequeña que requerían a varios hombres para ser contenidas, movimientos de objetos, crucifijos arrancados de las paredes sin que nadie los tocara, muebles desplazados varios centímetros de forma súbita, fenómenos ambientales, descensos bruscos de temperatura y olores intensos a azufre o carne podrida durante las sesiones. Balducci advertía contra la participación en sesiones de espiritismo, el uso de la ouija y prácticas esotéricas, incluso cuando eran vistas como entretenimiento. Consideraba que estas actividades podían abrir puertas a influencias negativas u obsesivas. También fue crítico de ciertos movimientos de la nueva era, a los que acusaba de sincretismo que diluía la fe y debilitaba la protección espiritual. En los años 90 y 2000, participó en programas de televisión italianos y entrevistas en prensa, donde hablaba de casos de exorcismos con un lenguaje preciso y teológico, pero lo suficientemente claro para ser entendido por el público en general. Su relevancia histórica radica en la oficialidad. Era percibido como voz autorizada del Vaticano, lo que le daba peso a sus declaraciones. Supo explicar el fenómeno del exorcismo al gran público sin caer en el espectáculo. Aunque no publicó un diario de casos, dejó testimonios y conferencias donde describía con detalle sus observaciones. Balducci murió en el año 2008, dejando un vacío en la figura del exorcista como diplomático y teólogo. Sus intervenciones siguen siendo citadas en debates sobre cómo la Iglesia debería de manejar la tensión entre el rigor científico y la realidad espiritual. Johann Joseph Gassner nació en 1727 en Klosterl, una pequeña localidad de la región de Vorarlberg, que en aquel tiempo pertenecía al Imperio de Habsburgo. Fue ordenado sacerdote católico y ejerció su ministerio principalmente en Baviera. Su figura se convirtió en un fenómeno social y religioso en pleno siglo de la Ilustración, un periodo en el que el pensamiento científico y racional comenzaba a desafiar abiertamente las creencias sobrenaturales y la autoridad eclesiástica. En una Europa donde la fe seguía siendo un pilar cultural, Gassner apareció como un hombre que, según sus seguidores, luchaba directamente contra las fuerzas demoníacas en público, en un tiempo en que la mayoría de exorcismos se realizaban de forma privada y discreta. Gassner alcanzó notoriedad por realizar exorcismos multitudinarios. No se limitaba a recibir casos aislados. Convocaba a personas que se creían poseídas a plazas y templos, donde aplicaba su método ante la vista de decenas o cientos de curiosos. El procedimiento de Gassner seguía de manera general el ritual católico, pero con adaptaciones personales. Recitaba oraciones en latín con voz firme, mirando fijamente al supuesto poseído. Usaba la orden directa, mandaba al demonio a identificarse y salir en el nombre de Jesucristo. Tocaba a la persona en la frente o el pecho con un crucifijo metálico o de madera, presionando hasta que ésta reaccionaba. Los efectos, según las crónicas, eran espectaculares: convulsiones violentas, cambios repentinos de voz, llantos, gritos de dolor o de ira y, en algunos casos, aparente alivio inmediato. Testigos describían que durante los exorcismos el ambiente cambiaba notablemente. El aire parecía volverse denso y silencioso antes del inicio del ritual. Algunas personas presentes aseguraban sentir escalofríos repentinos o presión en el pecho. Se producían reacciones físicas extremas, ojos en blanco,
rigidez muscular y gritos en tonos guturales. La gente acudía no solo desde las aldeas cercanas, sino también desde regiones lejanas con la esperanza de presenciar o experimentar una liberación. Esto hizo que su fama creciera, pero también atrajo la atención de críticos y autoridades. En su tiempo, el médico austríaco Franz Anton Mesmer, futuro creador del concepto de magnetismo animal, observó algunas de las sesiones de Gassner. Mesmer concluyó que lo que el sacerdote lograba no era expulsar demonios, sino inducir efectos psicosomáticos mediante la sugestión. Mesmer argumentaba que la fuerza de la autoridad de Gassner, su voz, sus gestos y el contexto ritual provocaban en las personas un trance o un alivio temporal de sus síntomas, sin una intervención sobrenatural. Esta crítica generó un debate público que ejemplificaba el choque entre la mentalidad ilustrada y la visión tradicional religiosa. Para los fieles, Gassner era un instrumento de Dios, el cual enfrentaba al demonio. Para los racionalistas, era un hábil orador y sanador psicológico, pero no un hombre combatiente espiritual real. El obispado de Ratisbona, preocupado por la creciente fama de Gassner y el riesgo de espectáculo, le ordenó reducir sus exorcismos públicos. Con el tiempo, su notoriedad disminuyó, aunque siguió ejerciendo como sacerdote hasta su muerte en 1779. Históricamente, su legado no dejó una metodología formal ni una escuela de exorcistas. Sin embargo, su figura permanece como un ejemplo de exorcista carismático de masas, y su enfrentamiento indirecto con Mesmer simboliza la transición de Europa hacia una era más racionalista. Cándido Amandini nació en 1914 en la isla de Elba, Italia. En el seno de una familia profundamente religiosa, ingresó en la Congregación de la Pasión de Jesucristo y fue ordenado sacerdote en 1937. Su formación se caracterizó por una sólida base en teología moral, espiritualidad y disciplina monástica, lo que lo convirtió en un hombre de fe rigurosa y carácter sereno. Durante más de 3 décadas, fue exorcista oficial de la diócesis de Roma, ejerciendo en la iglesia de la Scala Santa, situada frente a la Basílica de San Juan de Letrán. Esta iglesia, famosa por albergar la escalera santa, que según la tradición, Jesús subió durante su juicio con Poncio Pilato, se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban liberación espiritual. Amandini comenzó su labor como exorcista en una época en la que el Vaticano no hablaba abiertamente de estos temas, y el exorcismo era un ministerio casi clandestino. La mayoría de los casos se trataban en privado y solo se autorizaban tras una investigación minuciosa. Roma, como capital eclesiástica, recibía solicitudes de todo el mundo. El flujo constante de casos, muchos de ellos extremos, convirtió a Amandini en uno de los exorcistas más experimentados del siglo XX. A diferencia de otros, Cándido Amandini evitaba cualquier gesto que pudiera interpretarse como teatralidad. Su método se caracterizaba por tener una disciplina estricta. Nunca aceptaba un caso sin un diagnóstico médico y psicológico previo. Basaba su ritual en salmos, letanías y pasajes bíblicos, recitados con voz firme y ritmo pausado. Rara vez respondía a provocaciones verbales de la entidad. Prefería ignorarlas para no darles protagonismo. Evitaba imponer las manos innecesariamente, concentrándose en la palabra y la autoridad espiritual. En sus propias palabras, transmitidas a sus discípulos: no es más que un mentiroso. Hablo con Cristo, no con Él. Quienes lo acompañaban como ayudantes o testigos relatan que en sus sesiones se producían fenómenos impactantes, cambios drásticos de la temperatura en la sala, manifestaciones físicas como movimientos bruscos, rigidez y gritos guturales. En ocasiones, antes de que él comenzara a orar, la persona ya reaccionaba con incomodidad extrema, como si reconocieran su presencia. En una ocasión, según testigos, un poseso le dijo: Tú me quemas, incluso antes de abrir la boca. Amandini fue maestro directo de Gabriel Amort, quien lo sucedería como exorcista de Roma. Amort siempre reconoció que su propio enfoque, más mediático y abierto al público, se apoyaba en la formación rigurosa y sobria que recibió de Amandini. Mientras Amort llegó a realizar miles de exorcismos y hablar en medios internacionales, Amandini mantuvo siempre un perfil bajo, fiel a la idea de que este ministerio debía ejercerse con discreción, sin buscar notoriedad.
el padre Amantini, murió el 22 de septiembre de 1992, dejando tras de sí un ministerio caracterizado por la prudencia, el rigor y la fidelidad a la tradición litúrgica. Para muchos exorcistas contemporáneos, su nombre es sinónimo de disciplina, discernimiento y humildad frente a lo sobrenatural. Incluso después de su muerte, devotos y fieles lo recuerdan como un sacerdote cuya sola presencia parecía incomodar a lo maligno, algo que él mismo atribuía, no a sí mismo, sino a su vida de oración y a la gracia recibida para esa misión. Theophilus Reisinger nació en 1868 en Krasna, Baviera, actual Alemania. Ingresó en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos y fue ordenado sacerdote en 1899. Poco después, emigró a los Estados Unidos para atender comunidades de inmigrantes alemanes en estados como Wisconsin y Iowa, en una época en la que los exorcismos no formaban parte habitual del ministerio pastoral. Reisinger comenzó a ser reconocido por su conocimiento de los ritos y oraciones del Rituale Romanum, así como por su disposición de aceptar casos que otros sacerdotes consideraban demasiado difíciles o peligrosos. En Estados Unidos, en las primeras décadas del siglo XX, se vivía una convivencia compleja entre la religiosidad de comunidades inmigrantes y un clima general de secularización creciente. El exorcismo era visto como una práctica arcaica y por eso se realizaba con extremo secretismo. En este contexto, el caso de Anna Eklund, una mujer católica nacida en Wisconsin, alrededor del año 1882, se convirtió en uno de los más documentados y perturbadores de la historia moderna. Anna comenzó a mostrar signos de posible posesión a los 14 años. Se decía que su madrastra y su padre practicaban brujería y que por el resentimiento habían lanzado maldiciones sobre ella. Durante años, Anna experimentó repulsión hacia objetos sagrados, incapacidad de entrar a iglesias sin sufrir convulsiones, pensamientos suicidas y blasfemos repentinos, conocimiento espontáneo de idiomas que nunca había estudiado. En 1912 fue sometida a su primera práctica, que aparentemente tuvo éxito temporal, pero los síntomas regresaron con mayor intensidad en la década de 1920. En agosto de 1928, Reisinger fue llamado por el reverendo Joseph Steiger, párroco de Erling, Iowa. Decidieron realizar el exorcismo en un convento de monjas franciscanas para mantener la privacidad y seguridad del ritual. El proceso se llevó a cabo en 3 etapas a lo largo de 23 días, en los cuales pasaron los siguientes fenómenos. Los testigos vieron a Anna elevarse varios centímetros sobre la cama, rígida como una tabla. Tenía fuerza sobrehumana, rompió ataduras de cuero y resistió a varios hombres que intentaban inmovilizarla. Hablaba con tonos masculinos y guturales y a veces con varias voces simultáneas. Respondía en latín y a alemán antiguo a preguntas formuladas en esos idiomas. Escupía, arrojaba objetos, vomitaba sustancias negras con olor fétido. La habitación se llenaba de un hedor a excremento y azufre. Las paredes parecían vibrar. Se escuchaban golpes que no provenían de ningún punto identificable. También se dice que hostias consagradas se ennegrecían al contacto con sus labios. Entre los presentes se encontraban varias monjas franciscanas, el padre Steiger y un médico. Las religiosas afirmaron que en los momentos más intensos, Anna adoptaba expresiones faciales imposibles para un ser humano, como si varias presencias diferentes se asomaran detrás de sus ojos. El médico corroboró que, aunque su cuerpo estaba dilatado por el ayuno, la fuerza física que desplegaba superaba lo esperable en su condición. En la última sesión, Reisinger dirigió una orden final. En el nombre de Jesús y por la autoridad de la Iglesia, te ordeno que salgas y no vuelvas jamás. Según los presentes, Anna soltó un grito desgarrador, cayó sobre la cama y permaneció inconsciente por varios minutos. Al despertar, pidió comida con una expresión serena que no había mostrado en semanas. El caso de Anna Eklund fue documentado en un informe escrito, publicado en 1935 y posteriormente en libros de demonología y artículos periodísticos. Este exorcismo es considerado como uno de los mejor atestiguados en el siglo XX por la cantidad de testigos
y el detalle de los fenómenos descritos. Ratzinger siguió ejerciendo hasta su muerte en 1941, siendo recordado como un sacerdote de gran resistencia física y espiritual, capaz de soportar sesiones extenuantes sin perder el control. San Benito de Nursia nació alrededor del año 480 en Nursia, una pequeña localidad montañosa del centro de Italia, en el periodo conocido como Antigüedad Tardía. Era una época convulsa. El Imperio Romano de Occidente había caído y la península italiana se encontraba fragmentada, asolada por guerras, hambrunas y epidemias. La vida urbana se reducía y la superstición impregnaba la vida cotidiana. Desde joven, Benito mostró inclinación por la vida espiritual. Abandonó sus estudios en Roma para retirarse a una cueva en Subiaco, buscando soledad, penitencia y oración. Sin embargo, su fama de santidad pronto atrajo a discípulos que lo convencieron de fundar comunidades monásticas. Hacia el año 529, fundó el monasterio de Montecassino, donde escribió su Regula Benedicti, la regla de San Benito, un texto que organizaba la vida monástica con un equilibrio de oración, trabajo y lectura. Esta regla influyó en casi toda la vida monástica occidental durante más de 1000 años. En el contexto del exorcismo, su enfoque no se centraba en rituales de expulsión, sino en crear una vida espiritual tan disciplinada y ordenada que el mal no encontrara entrada. El trabajo constante, la humildad y la oración eran vistos como murallas invisibles contra la influencia demoníaca. Varias leyendas recogidas en la vida de San Benito, escrita por San Gregorio Magno, muestran a Benito enfrentándose a intentos de ataque o asesinato atribuidos a fuerzas malignas. La copa envenenada. Un sacerdote envidioso le ofreció vino con veneno. Benito bendijo la copa y ésta se rompió en el acto, derramando el líquido. Según el relato, el estallido del vaso fue acompañado por un olor fuerte y un ruido seco, como si algo invisible lo hubiese roto desde dentro. Otro intento fue mediante un pan envenenado. Un cuervo domesticado que solía alimentarse de sus manos recibió la orden de Benito de llevarse el pan lejos. El ave obedeció y depositó el pan fuera del alcance humano, impidiendo el daño. Tentaciones demoníacas. Benito habría sido acosado por visiones lascivas y violentas atribuidas al demonio. En un episodio, se arrojó a un arbusto de espinas para vencer la tentación, transformando el dolor físico en disciplina espiritual. Aunque la medalla de San Benito fue formalmente acuñada siglos después, probablemente en el siglo XVII, su simbolismo se remonta a la tradición benedictina primitiva. La cruz, en el anverso con las iniciales CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz del Santo Padre Benito, letras que forman la frase Vade retro Satana, retrocede Satanás, nunquam suade mihi vana. Nunca me aconsejes cosas vanas. En el reverso, la figura de San Benito sosteniendo el libro de la regla y la cruz. Durante siglos, la medalla se ha usado como sacramental para proteger personas, hogares y lugares de trabajo contra influencias malignas, y en exorcismos para sellar un espacio o un objeto. Monjes y fieles la colocaban en puertas, ventanas, en cimientos de edificios o cosida en la ropa. La cruz y la medalla de San Benito han sido empleadas por exorcistas como símbolo de autoridad espiritual y protección. Aunque Benito no es recordado por realizar exorcismos formales, su legado creó un sistema de vida y símbolos que actúan como armas preventivas contra el mal. En el Rituale Romanum se menciona que ciertos objetos benditos como esta medalla pueden utilizarse durante un exorcismo para reforzar la fe del poseso y del sacerdote, recordando la victoria de Cristo sobre el mal. San Benito murió en el año 547, según la tradición, de pie, sostenido por sus discípulos y tras recibir la Eucaristía. Su figura fue proclamada patrono de Europa por el Papa Pablo VI en el año 1964, reconociendo su influencia civilizadora y espiritual. Hoy en día, su medalla sigue siendo uno de los sacramentales más difundidos en el mundo, símbolo de defensa contra tentaciones y ataques espirituales, y un elemento recurrente en las prácticas de exorcismos
en la Iglesia Católica. José Antonio Fortea nació en el año 1968 en Barbastro, en la provincia de Huesca, España, en el seno de una familia católica. Su vocación sacerdotal llegó tras iniciar estudios universitarios de historia en la Universidad de Zaragoza, que abandonó para ingresar en el seminario de Alcalá de Henares, y fue ordenado sacerdote en el año 1998 por el obispo Manuel Ureña Pastor. Desde sus primeros años de ministerio, mostró un interés particular por la teología del demonio y el ministerio del exorcismo, un área poco tratada en España en aquel momento. Su tesina de licenciatura en Teología Sistemática, defendida en la Universidad de Comillas, fue un estudio integral sobre la demonología, que posteriormente convirtió en su libro más conocido, Summa Daemoniaca, Formación y Enfoque Académico. La Summa Daemoniaca no es solo un manual teológico, sino también una guía práctica para sacerdotes, la cual combina la doctrina católica oficial sobre demonología, descripción de fenómenos asociados a la actividad demoníaca, orientaciones litúrgicas y pastorales para la práctica del exorcismo. Fortea plantea una visión ordenada y sistemática, influida tanto por la escolástica medieval como por la experiencia pastoral. Sus textos insisten en la disciplina, la prudencia y el discernimiento antes de declarar una posesión. Durante más de una década, ejerció como exorcista oficial de la diócesis de Alcalá de Henares. En ese periodo, atendió casos de España y de otros países, además de ofrecer consultas a sacerdotes que solicitaban su asesoría. Fortea documentó fenómenos que, según sus propias palabras, no encajan en la física conocida. Personas que, al verlo entrar, caían al suelo como si recibieran un golpe invisible. Objetos religiosos, crucifijos, medallas, rosarios, se desplazaban sin contacto humano. Cambios de temperatura tan drásticos que en pleno verano madrileño el vaho salía de la boca. Rostros que parecían distorsionarse momentáneamente, como si otra presencia mirara a través detrás de los ojos del poseso. Uno de sus casos más comentados fue el de una joven que durante el exorcismo comenzó a recitar fragmentos litúrgicos en griego koiné, lengua que desconocía, con una voz masculina y burlona. En otro episodio, un hombre físicamente atado por seguridad levantó una camilla metálica con una sola pierna, manteniéndola suspendida varios segundos antes de dejarla caer con estrépito. Fortea sostiene que el demonio actúa habitualmente de forma sutil y prolongada, influyendo poco a poco en la vida de las personas antes de llegar a una posesión plena. Critica la teatralidad excesiva en algunos exorcismos, pues considera que distrae de lo esencial, la oración, el sacramento de la confesión y la vida sacramental. En sus conferencias y escritos, insiste que el exorcismo es un sacramental, no un sacramento, y que su eficacia está condicionada por la fe de quien lo recibe y la disposición espiritual del sacerdote. Sobre el diálogo con los demonios, afirma que debe ser limitado y siempre con un fin preciso, nunca por curiosidad. Cuando un demonio habla, no lo escuchas con los oídos, lo escuchas con tu alma. Además de la Summa Daemoniaca, Fortea ha escrito libros como Exorcística, Manual Práctico para el Ministerio de la Liberación, Historia del Mundo Angélico, Tratado Teológico sobre Ángeles y Demonios, La Batalla Espiritual, Guía Pastoral para enfrentar tentaciones y opresiones. También ha dado conferencias en América y en Europa y participado en entrevistas y documentales, aunque su figura ha generado polémica, especialmente por su alta visibilidad en medios. Su aporte académico y pastoral lo han convertido en uno de los demonólogos contemporáneos más conocidos en el ámbito hispano. Gabriel Amorth nació el 1 de mayo de 1925 en Módena, Italia. Durante su juventud, en plena Segunda Guerra Mundial, participó en la resistencia italiana contra la ocupación nazi. Tras la guerra, estudió Derecho en la Universidad de Roma y posteriormente ingresó en la Sociedad de San Pablo, fundada por el beato Giacomo Alberione, ordenándose sacerdote en 1954. En 1985,
el cardenal Ugo Poletti, vicario del Papa para la diócesis de Roma, lo nombró exorcista oficial de Roma, sucediendo en la práctica a su maestro, el padre Cándido Amantini. Desde ese momento, su ministerio se convertiría en uno de los más prolíferos y mediáticos del siglo XX. A mediados de los años 80, el Vaticano mantenía un perfil bajo sobre el exorcismo. El tema no era parte de la formación habitual de los sacerdotes, y en muchos lugares, el ministerio estaba casi extinto. Amorth, sin embargo, revitalizó la práctica, no solo ejerciendo el ritual, sino hablando abiertamente de él en libros, conferencias y entrevistas. Su objetivo declarado era romper el silencio sobre la existencia y actividad del demonio, convencido de que la ignorancia sobre el tema facilitaba la acción del maligno. Amorth elaboró una clasificación clara de las formas de acción demoníaca que se había convertido en referencia. Infestación, presencia demoníaca en un lugar u objeto, por ejemplo, casas donde se escuchan ruidos, aparecen olores extraños o se mueven objetos sin causa aparente. Vejación, ataques físicos o enfermedades inexplicables provocadas por el demonio. Obsesión, intrusión mental intensa con pensamientos persistentes de desesperación, blasfemia o suicidio. Posesión, control parcial o total del cuerpo por parte de un espíritu maligno, con pérdida temporal de la voluntad. Amorth realizaba varios exorcismos al día, llegando a decir que había participado en decenas de miles de rituales, aclarando que en la mayoría de casos eran oraciones de liberación y no posesiones plenas. Su método incluía oración prolongada y constante, uso de agua bendita, aceite bendito y la cruz, recitación del Rituale Romanum, adaptándolo a las necesidades del caso, canto del Ave María y el Gloria al Padre en momentos de gran tensión para provocar reacciones en el poseso. En sus libros, Memoria de un exorcista y Un exorcista raconta, Amorth relató numerosos episodios, entre ellos, durante un exorcismo, una mujer expulsó una serie de clavos oxidados y fragmentos de vidrio sin lesiones internas, olores insoportables. En varios casos, el aire se volvió irrespirable con un hedor a podrido o a excremento que desaparecía de inmediato al concluir la oración. Frío repentino, descensos bruscos de temperatura que obligaban a los presentes a abrigarse incluso en verano. Reacciones violentas a lo sagrado, imposibilidad de mirar un crucifijo, rechazo físico al agua bendita y ataques de furia al escuchar el nombre de la Virgen María. En uno de sus exorcismos más célebres, relató que el demonio, hablando a través de la persona poseída, gritó: «Tengo miedo cuando pronuncias el nombre de esa mujer». Amorth fue un crítico frontal de las prácticas ocultistas, la Ouija, el espiritismo y la magia blanca, afirmando que el demonio es como un perro atado. Si te acercas demasiado, te muerde. El que juega con lo oculto se acerca por voluntad propia. También denunció la tibieza espiritual de muchos católicos, sosteniendo que la falta de oración y vida sacramental era el terreno más fértil para la acción del maligno. Su labor no solo fue pastoral, sino mediática y formativa. Gracias a sus intervenciones públicas, el Vaticano y muchas diócesis recuperaron el ministerio del exorcismo, formando nuevos sacerdotes para esta misión. Amorth murió el 16 de septiembre del año 2016, a los 91 años, siendo reconocido como el exorcista más famoso del mundo contemporáneo. Su nombre se asocia tanto al rigor litúrgico como a la divulgación popular de un ministerio que por siglos había permanecido en las sombras. Jesús de Nazaret, la figura central del cristianismo y el modelo por excelencia del exorcista en la tradición católica. Su ministerio público se desarrolló en las provincias romanas de Galilea y Judea, bajo la tetrarquía de Herodes Antipas y el gobierno imperial de Roma, en una región marcada por tensiones políticas, religiosas y culturales. El judaísmo del siglo I esperaba la llegada de un Mesías, y en ese contexto, la expulsión de los demonios no era un concepto extraño,
Existían tradiciones de liberación espiritual en el judaísmo, aunque la autoridad para realizarla solía estar ligada a fórmulas rituales, amuletos o invocaciones. La novedad en Jesús era la inmediatez y la autoridad de sus exorcismos, realizados únicamente por su palabra y sin el uso de objetos. En los tiempos de Jesús, la creencia en espíritus malignos era común y se consideraba que podían causar enfermedades físicas, mentales o espirituales. Los exorcistas judíos de la época usaban rezos, fórmulas heredadas y objetos simbólicos. En cambio, los evangelios muestran a Jesús actuando con una autoridad que sorprendía incluso a sus contemporáneos. Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. El endemoniado de Cafarnaum. En la sinagoga de Cafarnaum, un hombre poseído gritó con voz extraña: ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le respondió: cállate y sal de él. El espíritu salió con un grito y convulsiones. Ante la sorpresa de la multitud, no hubo fórmulas largas ni rituales, solamente una orden directa. El endemoniado de Gadareno. En la región de Gerasa, Jesús se encontró con un hombre que vivía entre tumbas, encadenado por su fuerza sobrehumana y cubierto de heridas autoinfligidas. Al preguntarle su nombre, la entidad respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Jesús ordenó que salieran y les permitió entrar en una piara de unos 2000 cerdos, que se lanzaron al lago y se ahogaron. El episodio impresionó tanto que los pobladores pidieron a Jesús que se marchara. El joven epiléptico. Un joven sufría convulsiones y caídas violentas, arrojado al agua o al fuego por el espíritu que lo atormentaba. Jesús reprendió al espíritu y lo expulsó, devolviendo al joven sano a su padre. Este pasaje es notable porque Jesús subraya la importancia de la oración y el ayuno para casos particularmente difíciles. Características distintivas de sus exorcismos: no invocaba el nombre de otro, actuaba en su propio nombre. Las expulsiones eran rápidas, sin prolongadas negociaciones con el espíritu. Los exorcismos se realizaban frecuentemente en presencia de multitudes. Cada exorcismo se interpretaba como un signo del reino de Dios, venciendo a las fuerzas del mal. Las primeras comunidades cristianas entendieron que la autoridad de Jesús sobre los demonios se transmitía a sus discípulos. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto estableció el fundamento teológico para el mismo ministerio del exorcismo en la Iglesia. Con el tiempo, el modelo de Jesús fue formalizado en ritos, como el Rituale Romanum, pero siempre con la conciencia de que la eficacia radicaba en la fe y la autoridad de Cristo. Desde una perspectiva histórica, Jesús representa la figura más influyente en la concepción del exorcismo. Su método, sin amuletos ni fórmulas largas, basado en la autoridad espiritual directa, marcó un antes y un después. Desde una perspectiva de la fe, se le reconoce como el vencedor definitivo del mal, cuyo poder sobre los espíritus inmundos es absoluto. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó y te gustaría seguir viendo más de este tipo de contenido, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte.